Hola a todos. Continuamos con nuestro periplo a través de las enseñanzas de los estoicos que nos han ido llevando a través de algunos de los temas, de los planteamientos más importantes en los que se basa y que se desarrolla todo su pensamiento, para llegar hoy a abordar lo que hemos dado en llamar la disciplina del comportamiento, la disciplina de la acción. En realidad esta clase la vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a abordar los diferentes consejos prácticos, muchos de los cuales ya hemos ido viendo a lo largo de las clases anteriores, que la filosofía estoica nos da para aplicar en situaciones concretas, específicas de la vida y que son comunes a la mayoría de los seres humanos. Después vamos a abordar en una segunda parte una de las cualidades esenciales que está detrás de la aplicación, de la vivencia, de la practicidad real de la filosofía, que es la voluntad, sin la cual todos los propósitos se quedan nada más que justamente en eso, en propósitos. Y no olvidemos que cuando hablamos de filosofía estoica y en general cuando hablamos de filosofía a la manera clásica, estamos hablando de una filosofía práctica que necesita realmente verse expresada en la vida. Porque tal y como hemos comentado en más de una ocasión, el sentido de la sabiduría desde la perspectiva filosófica antigua no es tal, es decir, no hay realmente sabiduría si ésta no se puede vivir y no nos transforma. El conocimiento debe de poder transformarnos de alguna manera, debe de ser vivencial. Entonces, cuando realmente ese conocimiento se transforma en verdadera sabiduría. Aunque vamos a abordar algunos aspectos ante situaciones de la vida cotidiana, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar que el mejor curso de estoicismo que podemos hacer, donde vamos a vernos reflejados en muchísimas de las situaciones vitales que cada día enfrentamos, es justamente en los textos de estos filósofos estoicos. Epícteto, Marco Aurelio, Séneca, fundamentalmente además de dar premisas y principios profundos que de alguna manera pueden orientar el sentido completo y pleno de la vida, van a dar muchos ejemplos en sus sencillos textos muy abordables por cualquier ser humano, ejemplos de comportamiento, cómo abordar situaciones, y es de toda esa enseñanza de donde hoy en día, y gracias a este nuevo interés que hay en el estoicismo, pues se pueden extraer tantas recomendaciones y tantos consejos útiles. Y en esta búsqueda de aplicación concreta en situaciones cotidianas, pues vamos a detenernos, por ejemplo, en una de las aspiraciones comunes que los seres humanos pues tenemos, que es la búsqueda de reconocimiento social, de prestigio. Ante ese impulso que en la mayoría de los seres humanos pues es fuerte, al menos la necesidad de ser aceptados por nuestros círculos, por la sociedad, tendríamos que preguntarnos, y esto es lo que nos invitan los estoicos, ¿qué es realmente lo que hay detrás de esa necesidad o de ese impulso? En la mayoría de los casos, una tendencia natural, por nuestra condición de seres sociales, de querer ser aceptados en nuestras comunidades. Pero esa necesidad de ser aceptados, que también va variando según la edad, en los procesos de juventud, madurez, etc., a veces hacen que sacrifiquemos gran parte de lo que es nuestra realidad y acabemos adoptando posturas, actitudes, incluso fingiendo intereses que realmente no compartimos, solo por de alguna manera no ser extrañados o por ser aceptados en los núcleos en los cuales nos queremos mover. Para los estoicos, la búsqueda de prestigio, el sobrevalorar la importancia de los honores, de los reconocimientos, de los grandes puestos, de los cargos, etcétera, etcétera, es algo inútil en cuanto a la verdadera búsqueda de la felicidad. No nos va a hacer más felices.
Porque muchas veces detrás de esta necesidad de reconocimiento social y de prestigio, lo que hay es una falta de libertad de interior y de autoestima, que está buscando la aprobación de nuestro comportamiento y de nuestros actos en los demás. Y busca el reconocer o el afirmar cuánto vale uno en las dignidades que recibe, en la aprobación que recibe de los demás. Los estoicos nos dirán que la dignidad de un ser humano no se sustenta en ningún caso ni en la opinión de los demás ni en los cargos, sino en el propio comportamiento. Es más, el cargo, por muy elevado que pueda parecer, no nos dignifica. Más bien dirán lo contrario. Somos nosotros los que a través de nuestro buen hacer damos dignidad a un cargo. Uno puede tener el oficio más humilde del mundo, que si realmente lo hace con sentido de perfección, ilusión, con cortesía en el trato con aquellas personas que le rodean, con amabilidad, posiblemente sea más fácil que quieran estar a su lado que el de alguien que ostenta un puesto de poder y sin embargo es hosco, tiránico y nadie quiere estar cerca, ¿no? Todos los filósofos de calado profundo y espiritual remarcarán la idea de que la verdadera nobleza nunca viene dada ni por el puesto que uno ocupa, ni tampoco por la sangre o la familia en que uno ha nacido, sino que la verdadera nobleza radica en el espíritu. Pero esto no son palabras vanas, esto es algo que debemos de llevar a gala en nuestra vida. Buscar siempre la aprobación de nuestra propia conciencia y entender que en la medida en que nos labremos una dignidad interior, tendremos un nombre propio, con independencia de que los demás lo reconozcan o no. Había recogido una frase de Epícteto que viene al caso y que quiero leer. Dice Epícteto: no son las dignidades las que dan la felicidad, sino el desempeñar bien y acertadamente los cargos que van unidas a ellas. Otra de las motivaciones que puede haber en esa búsqueda de cargos, de reconocimiento, de prestigio, de una manera de ostentar puestos de poder es justamente eso, el pensar o el necesitar sentir el poder, es decir, pensar que es el cargo, es la dignidad que puede ofrecer un reconocimiento lo que nos da poder sobre los demás, poder sobre la sociedad, poder sobre las situaciones, ¿no? Y aquí volvemos de nuevo a lo que nos dirán los estoicos, que si bien ese impulso de poder hacer es natural, sin embargo, realmente el verdadero poder radica en la capacidad de vencernos a nosotros mismos. Es decir, el poder en sí no es malo, sino que habría que canalizarlo hacia un poder conducirnos a nosotros mismos, a un poder hacer todo ese potencial, realizar todo ese potencial que tenemos y no tanto un poder sobre los demás. Porque no olvidemos que finalmente lo que nos están proponiendo es un camino hacia la felicidad y hacia la realización personal. Tener responsabilidades sobre los demás, que podríamos entenderlo como un poder, exige lograr haber desarrollado una responsabilidad primero con respecto a nosotros mismos, si no difícilmente podríamos llevarla a cabo. Por lo tanto, frente a esa búsqueda de reconocimiento, dignidades, o frente al hecho de que se produzcan para los estoicos ese reconocimiento, ese prestigio que puede venir de la sociedad, no es considerado como negativo. El problema es qué nos mueve a ello y qué uso hacemos de ello, hasta dónde dependemos de ello, porque por lo general no es algo que dependa de nosotros. Lo mismo que nos lleva a ansiar el reconocimiento, el prestigio, será lo que nos lleve a ser muy vulnerables ante la crítica. Y precisamente ese es otro de los temas que abordan los estoicos. La crítica, para quien está afirmado en sí mismo, para quien busca como punto de referencia la propia conciencia, no tiene más valor que el de un mero comentario que te lleva a conocer a la persona que te la está haciendo. Y en cualquier caso siempre van a plantear que ante el hecho de que nos señalen un defecto a alguien, nos preguntemos en parte qué verdad puede haber detrás. Es decir, aprovechemos la oportunidad
para, si es posible, mejorarnos un poco a nosotros mismos, porque no siempre vamos a poder controlar lo que de nosotros se diga, ¿no?